Hola, soy Nicolás Garbarini, muy bienvenidos a esta serie que llamamos Un mate con Jesús. Frená un instante, tomate un mate y Jesús se va con vos. Bueno, la verdad que hoy quisiera hablarles acerca de una consulta que me hicieron hace algún tiempo atrás y me decían si es correcto contar o no contar los testimonios, porque en algunas ocasiones cuando leemos en la Biblia que cuando Jesús sanaba a las personas les decía y les pedía que no lo dijeran explícitamente, y entonces esta persona decía, por esa razón está mal contar los testimonios de lo que Dios hace. Cuando Dios hace un milagro de sanidad, de libertad o lo que sea que haga en tu vida, esta persona me decía no hay que contarlo porque mirá, y me citaba algunos textos bíblicos donde Jesús le decía a las personas que no había que contar los testimonios, ¿no? Y yo te quiero contar algunos de estos textos que esta persona me dijo para después darte mi respuesta y lo que yo pienso, ¿no? Dice Marcos 1, del 24 al 28, cuando Jesús saca un demonio, le dice cállate, sal de él, y le dice que no dejaba que el demonio dijera quién era, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Si uno sigue leyendo en Marcos 1, 34, dice que no dejaba hablar a los demonios porque les conocían. Marcos 1, del 42 al 45, habla de cuando sana a un leproso y de repente le dice en el versículo 44, dice no lo digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés. En Marcos 3 del 11 al 12 dice que los espíritus inmundos se postraban delante de él diciendo tú eres el Hijo de Dios, mas él reprendía para que no lo descubriesen. Podemos seguir leyendo la historia en Mateo 8:4 de un leproso que se le acerca y Jesús le dice no le digas a nadie. Mateo 9 del 30 al 31 que Jesús le encargó rigurosamente diciendo que nadie lo sepa cuando le abrió los ojos a un ciego. Y después, por ejemplo, en Mateo 12 del 15 al 19 que también encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, dice el versículo 16, y cuando sanaba a todos. Y bueno, entonces todos estos textos y algunos otros más son los textos que me decía esta persona para justificar que no había que contar los testimonios, ¿no? Y es cierto, como te los acabé de leer y mencionar, que estos textos son reales, existen, y que Jesús en algunos casos, ante los milagros que hacía, no dejaba que contaran, digamos, especialmente los demonios, que no revelaran su identidad de Hijo de Dios, y también que en algunos casos cuando sanaba le pedía que no dijeran a nadie. Es cierto también que en muchos de esos casos, aunque Jesús le pedía que no lo dijeran, muchos de ellos lo decían igual, lo publicaban, y la fama de Jesús se extendía por todo lugar. Eso es lo que leemos en la Biblia, ¿no? En todos estos pasajes que te leí. Y entonces a mí me llama la atención porque yo me pregunté por qué que Jesús no dejaba que ellos hablasen y que contaran quién era y que contaran los testimonios y lo que Dios había hecho, ¿no? Entonces yo creo, fíjense lo que dice Marcos 1:45, cuando sanó al leproso, dice, pero oído él comenzó a publicarlo mucho y divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. En otras palabras, Jesús, a raíz de que se publicaba cada vez más, se extendía su fama y los testimonios, lo que él había hecho, dice que ya no podía entrar a las ciudades, se quedaban las afueras en los desiertos y la gente salía a donde estaba Jesús. De alguna forma Jesús quería pasar lo más inadvertido posible para poder seguir haciendo la obra que él hacía. Esa era la razón por la cual le decía, mira, no se lo digas a nadie, porque si se lo comenzás a decir, yo ya no puedo entrar a las ciudades. Y eso fue lo que pasó, porque ya las ciudades se abarrotaban de gente cuando Jesús llegaba. Eso es número uno. Número dos, fíjense lo que dice, por ejemplo, Juan 6,
del 14 al 15, cuando termina de hacer la multiplicación de los panes, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y a hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. A mí me llama mucho la atención porque en este pasaje lo que nosotros vemos es que de alguna forma Jesús no quería que lo hicieran rey, que lo hicieran Mesías humanamente hablando. Él no quería ser el Mesías rey salvador de Roma. Él quería ser el Mesías que iba a salvar al pueblo del pecado, ¿verdad? Entonces por eso él no quería que lo contaran, y dice que se retiró, se apartó de la gente para que no lo hagan rey humanamente hablando. Y lo segundo es que vemos acá que él tenía que completar su obra. Si ellos venían y lo hacían rey, lo hacían Mesías, Jesús nunca hubiese podido ir a la cruz. Y su tarea, su misión era morir en la cruz para perdonar los pecados de la humanidad. Entonces Jesús no quería contar o que se divulgara tanto los milagros, los testimonios, porque la gente iba a decir: este es el Mesías, es el profeta, como ocurrió acá, y lo iban a querer hacer rey antes de tiempo. Jesús tenía que pasar por la cruz primero, ¿no? Entonces, por eso es que Jesús le decía: esperen, no lo cuenten, no lo digan. Y por último, fíjense lo que dice Mateo 12, del 15 al 19, está hablando, dice: y les encargaba rigurosamente Jesús que no lo descubriesen a los que había sanado, para que se cumpliese lo dicho. Y entonces cita que para cumplir las escrituras, cita una profecía, y el versículo 19 de Mateo 12 dice: no contenderá ni voceará, ni nadie oirá su voz en las calles. Entonces a mí me llama la atención porque la cuarta razón por la cual Jesús le decía: no lo digan, no lo comenten, es porque él quería cumplir las escrituras, que decía que no se oirá su voz en las calles. Entonces, para cumplir las escrituras también Jesús es que le decían: no lo cuenten, no lo descubran. Entonces a mí me llama la atención, pero quiero aclarar algo: Jesús no es que lo decía a todas las personas, Jesús se lo dijo a algunas personas nada más. Y entonces veamos en la Biblia algunos otros ejemplos donde Jesús sí hacía los milagros públicos. Y de hecho quiero decir algo: en Juan 18, del 20 al 21, cuando Jesús es acusado ante los principales romanos y fariseos, Jesús dice: yo toda mi enseñanza, mis milagros, todo lo hice públicamente. O sea que Jesús mostraba sus milagros al público, no es que todo lo hacía escondido. Él lo dice: yo no hice nada oculto, todo lo hice a la luz y todos lo vieron y todos saben lo que dije, lo que hice, lo que enseñé, lo que no, todo, porque yo lo hice todo a la luz de todas las personas, ¿no? Después, cuando Jesús sana, por ejemplo, a la suegra de Pedro, en Marcos 1:29, estaba en una casa, o sea que había gente que se había conocido de lo que ocurrió, y luego en esa casa mismo llega un montón de gente para ser sanado porque se corrió la noticia de que Jesús estaba en esa casa. Por ejemplo, el paralítico que fue sanado, que descolgaron del techo, estaba siendo sanado en una casa abarrotada de gente, o sea que todo el mundo se enteró de la noticia de Jesús, de los milagros de Jesús. Luego Jesús sanaba en una sinagoga, por ejemplo en Marcos 3, del 1 al 6, o sea, lleno de gente, ante religiosos. La multiplicación de los panes y los peces que leímos hace un rato, delante de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, o sea que un montón de gente que escuchó y vio los milagros de Jesús. En Gadara, cuando Jesús sana al endemoniado gadareno, valga la redundancia, todo el pueblo sale al escuchar las noticias, y todo el pueblo de Gadara le dice: por favor, salí de nuestros contornos. Entonces a mí me llama la atención que Jesús acá había trastornado todo un pueblo, y Jesús le dice al ex endemoniado que lo había acabado de liberar, le dice: andá y contale a todos. Fíjate que Jesús le está diciendo explícitamente a este ex endemoniado que vaya y cuente las maravillas que Dios había hecho con él. Y dice que él lo publicó mucho por toda Decápolis. Decápolis era un conjunto de 10 ciudades romanas que había en aquella región, y por todos lados este ex endemoniado contaba las obras de Jesús. O sea que Jesús sí daba a conocer todas estas obras. Eso está en Marcos 5, del 19 al 20. Luego la samaritana en Juan 4, del 28 al 30, del 39 al 42, habla de que todo el pueblo escuchó el testimonio de lo que Jesús había dicho y hecho con la samaritana en el pozo, y por lo tanto todo el pueblo vino a ver a Jesús gracias a lo que esta mujer les había dado el testimonio y les había contado. Si uno sigue fijándose, los 10 leprosos que son sanados en Lucas 17, del 15 al 19,
Jesús pregunta, ¿no fueron 10 los que fueron sanos? Porque solo uno volvió a dar gracias, a darle la gloria a Dios. O sea que para Jesús era importante contar y darle las gracias y la gloria a Dios por las obras que Él había hecho en su vida. Si uno sigue leyendo en Juan 6:2, dice que grandes multitudes iban tras Jesús viendo el poder de Dios en Él para sanar. O sea que las señales de alguna forma atraían a la gente para escuchar el mensaje. Qué importante eran las señales y que se corriera el testimonio de lo que Jesús hacía. Jesús le mandó a los discípulos también a realizar las mismas señales que Él. Porque alguien podría decir, bueno, ese es Jesús, pero los discípulos no. Los discípulos también, dice, estas señales seguirán a mi iglesia, a los que creen. Las señales de una iglesia en Dios son justamente las señales, los testimonios. Contar las maravillas de Dios, lo que Dios hace es tan importante para Jesús. Y si uno sigue leyendo en Hechos 1:8, recibiréis poder para ser testigos. La idea de Jesús es justamente dar testimonio. Un testigo es aquel que da testimonio y cuenta lo que ha visto y oído, lo que Dios hace en la vida de las personas. Por eso es tan importante, ¿no? Para culminar entonces, quisiera decirles 10 razones por las cuales sí es bueno dar testimonio y es importante y es bíblico. Voy a resumir. Jesús a algunas personas les decía que no lo descubrieran y que no dijeran quién es, pero por las razones que vimos, para poder pasar inadvertido, para poder completar su obra en la cruz, para que no lo hicieran rey humanamente y para poder cumplir las Escrituras. Pero mucha gente aún así divulgó la noticia de Jesús y era bueno, y Jesús mismo hizo todos sus milagros y sus obras a la luz del público, ¿verdad? Entonces, 10 razones. ¿Por qué damos testimonio hoy y contamos lo que Dios hace? Número 1, porque su obra ya está completa. Cuando Él dijo consumado es, ya la obra estaba completa. Ahora sí es tiempo de dar a conocer. Antes la obra no estaba consumada, pero ahora que ya sí está completa la obra en la cruz, la salvación, la redención de nuestra alma, es importante dar a conocer lo que Dios hizo en nuestra vida. Número 2, la iglesia de Cristo es la iglesia de las señales. Estas señales seguirán a mi iglesia, los que creen. Entonces, cuando la gente ve las señales y escucha los testimonios de lo que Dios está haciendo, puede reconocer que esa es la iglesia de Cristo verdadera, porque está diciendo la iglesia de Jesús tiene señales para mostrar. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, impondrán manos sobre enfermos, sanarán, echarán fuera demonios, tendrán protección divina. Bueno, esas son las señales de la iglesia. 3. Jesús dijo que íbamos a hacer obras aún mayores de las que Él hizo. No se refiere a la salvación, porque Él es el Salvador del mundo, sino que a los milagros, a las señales, obras aún mayores de lo que Él hizo en su nombre. O sea que es importante hacer y dar testimonio de las obras que Él nos da para hacer. Cuando Jesús en otra ocasión dice que dar mucho fruto y le da gloria a Dios. Entonces nosotros de alguna forma, al dar fruto, al testificar, al producir, al predicar el Evangelio y que Dios acompaña la palabra con las señales que la siguen y da testimonio en la palabra, eso da mucho fruto y le trae gloria a Dios, como dijo Jesús. Luego, la razón principal por la cual nosotros contamos los testimonios es para darle la gloria a Dios. Fíjense qué importante en la historia de los 10 leprosos es cuando Jesús le dice, ni uno solo volvió a darle gloria a Dios. O sea que es importante darle las gracias, darle la gloria, la alabanza al único que hace los milagros, porque no es el hombre, sino que es Jesús. Entonces, qué importante. Después el número 6, las multitudes son atraídas al ver las señales. En Juan 6:2 vemos eso. Número 7, lo que Jesús dijo, lo que les digo en la oscuridad, ustedes díganlo a la luz, lo que les digo en privado, grítenlo por las azoteas. Es tiempo de gritar desde la azotea, desde todos lados, publicar, proclamar las obras que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Eso es lo que Jesús quiere. Si nos fijamos ya en el libro de los Hechos 5:20, dice que se les aparece el ángel a Pedro y le dice, anuncien las palabras de esta vida. Y las palabras las seguían con las señales que confirmaban, ¿no? Entonces, anunciar las palabras de la vida que Cristo nos da. Hechos 5:42, predicaban por todos lados que Jesús era el Mesías, el Salvador, y entonces cuando predicaban daban testimonio acerca de la verdad y acerca de las obras que Jesús hacía. Y por último, para terminar, Hechos 26:26, San Pablo le está diciendo a uno de los magistrados y reyes de la época, cuando lo llevan a dar testimonio, dice, nosotros nada hemos hecho en oculto, ni nada los hemos hecho en algún rincón, todo lo hicimos a la luz
y públicamente. Entonces, qué importante es que sepamos algo. La fe cristiana es una fe pública. No puede ser una fe privada de algunos pocos escondidos por ahí. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser, no somos una secta, no estamos escondidos por ahí, no tenemos un conocimiento misterioso o místico, somos la luz del mundo. Y todo lo que nosotros hacemos tiene que poder ser visto a los ojos de los hombres. ¿Para qué? Para darle la gloria siempre a Dios, a Jesús, que es el único digno de gloria, honra, alabanza. Así que bueno, es por esa razón que sí contamos los testimonios y es impresionantemente vital y muy importante poder contar lo que Dios hace en tu vida. Así que si te gustó este video, no te olvides de darle me gusta, compartirlo con amigos y contanos las obras, los testimonios, lo que Dios hizo en tu vida para que a mucha gente lo puedan bendecir y le podamos juntos dar la gloria a Dios. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima. Chao, chao.